El libro de Nehemías es uno de los textos históricos del Antiguo Testamento de la Biblia y forma parte de los libros conocidos como Esdras Nehemías. Este libro se centra en la figura de Nehemías, un judío que ocupaba el importante cargo de copero del rey Artajerjes I de Persia. Al enterarse de la deplorable condición de Jerusalén y de sus muros derruidos, Nehemías siente una profunda tristeza y decide tomar acción. Con el permiso y apoyo del rey, regresa a Jerusalén con el propósito de reconstruir las murallas de la ciudad y restaurar su fortaleza. El relato de Nehemías se divide en varias secciones: su viaje a Jerusalén, la organización de la reconstrucción, la resistencia que enfrenta por parte de los enemigos de Judá y las reformas sociales y religiosas que implementa. Nehemías no solo es un líder capaz de inspirar y movilizar al pueblo para completar la monumental tarea de reconstrucción en medio de adversidades, sino también un reformador que busca restaurar la observancia de la ley de Moisés entre los judíos. El libro de Nehemías es significativo por su énfasis en la combinación de acción práctica y devoción espiritual. Destaca la importancia de la oración, el liderazgo y la fidelidad a Dios en tiempos de dificultad. A través de su narrativa se ilustra cómo la fe y la determinación pueden superar grandes obstáculos y cómo la renovación física de una ciudad puede acompañar una renovación espiritual de sus habitantes. Capítulo 1. Oración de Nehemías por los desterrados. Nehemías, un judío en el exilio que sirve como copero del rey Artajerjes I de Persia, recibe noticias sobre la situación desesperada de Jerusalén. Hanani, uno de sus hermanos, le informa que los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas quemadas. Conmovido por esta noticia, Nehemías llora, ayuna y ora a Dios. Su oración es una confesión de los pecados de Israel y un ruego por el favor y la misericordia de Dios para que le permita tener éxito ante el rey. Capítulo 2. Nehemías, enviado a Jerusalén. Nehemías, tras meses de oración, presenta su tristeza al rey Artajerjes, quien nota su pesar y le pregunta la causa. Nehemías explica la situación de Jerusalén y pide permiso para ir a reconstruirla. El rey, favorablemente dispuesto, no solo le concede permiso, sino también cartas de autoridad y provisiones para el viaje. Al llegar a Jerusalén, Nehemías inspecciona los muros en secreto durante la noche para evaluar los daños y luego motiva a los líderes y al pueblo a comenzar la reconstrucción. Capítulo 3. La obra de reedificación. Se detalla la organización del trabajo de reconstrucción del muro de Jerusalén. Nehemías asigna diferentes secciones del muro a diversas familias, gremios y grupos, destacando la cooperación y el esfuerzo comunitario. Cada grupo trabaja en una parte específica del muro o en una puerta, lo que demuestra la unidad y el compromiso del pueblo en la tarea de restaurar la ciudad. Capítulo 4. Oposición de los enemigos. A medida que avanza la reconstrucción, los enemigos de Judá, encabezados por Sanbalat y Tobías, se burlan y conspiran contra los judíos para desanimarlos y detener el trabajo. Nehemías responde con oración y vigilancia. Organiza al pueblo para que trabaje con una mano en la construcción y con la otra sostenga armas para defenderse. Instituye guardias y establece un sistema de alarma para proteger a los trabajadores y asegurar que el trabajo continúe a pesar de la amenaza de ataque. En estos capítulos, el liderazgo y la fe de Nehemías son evidentes, así como la determinación del pueblo de Jerusalén para superar los obstáculos y restaurar su ciudad bajo la guía y protección de Dios. Capítulo 5. Abolición de la usura. Durante la reconstrucción del muro surge una grave crisis interna. Los pobres de Jerusalén se quejan de la explotación por parte de los ricos.
Muchos han tenido que hipotecar sus propiedades y vender a sus hijos como esclavos para pagar impuestos y sobrevivir. Nehemías, al enterarse de esta injusticia, se enfurece y convoca a una asamblea. Reprende a los nobles y oficiales por su usura y los persuade a devolver las tierras, viñas y casas y a liberar a los esclavos. Los ricos acceden y Nehemías asegura que todos juren cumplir su promesa poniendo fin a la crisis. Capítulo 6. Conspiración contra Nehemías. Los enemigos de Nehemías, como Sanbalat, Tobías y Gesem, continúan conspirando para detener la reconstrucción. Intentan intimidar a Nehemías invitándolo a una reunión en la que planean hacerle daño. Nehemías rechaza repetidamente sus invitaciones. Luego, sus enemigos difunden rumores falsos acusándolo de rebelión contra el rey. Nehemías ora a Dios y desestima las acusaciones. Finalmente, un falso profeta, contratado por Tobías y Sanbalat, intenta asustar a Nehemías para que se refugie en el templo y así desacreditarlo. Pero Nehemías no cae en la trampa. A pesar de estos intentos, el muro es completado en 52 días, lo que causa gran consternación entre sus enemigos. Capítulo 7. Censo de los primeros que volvieron. Con el muro terminado y las puertas instaladas, Nehemías asigna a Hanani y Ananías como responsables de Jerusalén debido a su fidelidad y temor a Dios. Nehemías organiza la ciudad y ordena un censo de los exiliados que regresaron, basándose en los registros anteriores. Se detallan las familias, los sacerdotes, los levitas, los cantores, los porteros y los servidores del templo, junto con sus números y los bienes que trajeron. Este censo reitera la continuidad y la identidad del pueblo de Israel. Capítulo 8. Esdras lee la ley. Se marca un momento espiritual importante. En el primer día del séptimo mes, todo el pueblo se reúne en la plaza frente a la puerta del agua. Esdras, el escriba, trae el libro de la ley de Moisés y lo lee en voz alta desde el amanecer hasta el mediodía. Los levitas ayudan a explicar la ley al pueblo, asegurándose de que todos comprendan su significado. El pueblo responde con lágrimas de arrepentimiento, pero Nehemías, Esdras y los levitas les animan a no llorar, sino a celebrar, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Se declara una gran fiesta y se reaviva la observancia de la ley, especialmente con la celebración de la fiesta de los tabernáculos, la cual no se había celebrado de esa manera desde los tiempos de Josué. Estos capítulos destacan la dedicación de Nehemías a la justicia social, su resistencia ante las conspiraciones, la importancia de la organización y el registro del pueblo y la centralidad de la ley de Dios en la vida comunitaria. La reconstrucción física del muro se complementa con una renovación espiritual y social del pueblo de Israel. Capítulo 9. Arrepentimiento y confesión. Tras la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los israelitas se reúnen nuevamente para un tiempo de ayuno, confesión y adoración. El capítulo 9 comienza con una oración colectiva en la que los levitas dirigen al pueblo en una confesión detallada de sus pecados y los de sus antepasados. Reconocen la fidelidad y misericordia de Dios a lo largo de la historia de Israel, desde la creación hasta el presente. La oración incluye una confesión de cómo Israel ha fallado repetidamente en obedecer la ley de Dios. Al final del capítulo, el pueblo, bajo la dirección de Nehemías y los líderes, hace un pacto solemne para seguir la ley de Dios, comprometiéndose a una vida de obediencia y separación de las prácticas paganas. Capítulo 10. Pacto del pueblo. El pacto mencionado en el capítulo anterior se formaliza con la firma de un documento. Los líderes del pueblo, incluidos Nehemías, y los principales sacerdotes, levitas y jefes de familia, sellan este acuerdo.
El contenido del pacto especifica varios compromisos: no contraer matrimonios con pueblos extranjeros, observar el sábado y el año sabático, apoyar financieramente el templo y sus servicios y contribuir regularmente para el mantenimiento del templo y sus actividades. Este capítulo subraya la intención del pueblo de mantener su identidad religiosa y cultural mediante la estricta observancia de la ley. Capítulo 11. Los habitantes de Jerusalén. Para asegurar que Jerusalén esté bien poblada y protegida, se lleva a cabo un sorteo para seleccionar a una 10ª parte del pueblo para que se traslade a vivir en la ciudad. Los líderes, voluntarios y seleccionados se establecen en Jerusalén, mientras que el resto permanece en sus propias ciudades. Este reasentamiento es esencial para revitalizar la ciudad y garantizar su sostenibilidad. Además, se enumeran los nombres de las personas que se trasladan, así como de los jefes de las provincias que se quedan en otras localidades. Capítulo 12. Sacerdotes y levitas. Se describe la ceremonia de dedicación del muro de Jerusalén. Los sacerdotes y levitas se purifican y luego purifican al pueblo, las puertas y el muro. La dedicación incluye 2 grandes coros que marchan en procesión sobre el muro en direcciones opuestas, cantando y tocando instrumentos musicales. La alegría de la celebración es palpable, y se menciona que el gozo de Jerusalén se escucha desde lejos. Este capítulo también proporciona una lista de los sacerdotes y levitas que regresaron del exilio y describe las funciones y deberes de los levitas en el templo. Capítulo 13. Reformas de Nehemías. En el capítulo final, Nehemías se entera de varios problemas que surgen durante su ausencia. Al regresar a Jerusalén, se encuentra con que Tobías, uno de sus antiguos enemigos, ha sido alojado en una cámara del templo. Nehemías se enfurece y lo expulsa, purificando la cámara y restaurando su uso apropiado. También aborda la negligencia en las ofrendas para los levitas, restableciendo el sistema de diezmos y asegurando que los levitas y cantores puedan cumplir con sus deberes. Además, reprende a los que han violado el sábado, cerrando las puertas de Jerusalén durante el sábado para impedir el comercio. Finalmente, Nehemías toma medidas contra los matrimonios mixtos con extranjeros, expulsando a algunos que se habían casado con mujeres extranjeras y asegurándose de que los sacerdotes mantengan la pureza del linaje sacerdotal. El libro concluye con Nehemías pidiendo a Dios que recuerde sus esfuerzos por purificar al pueblo y restablecer la verdadera adoración. La moraleja del libro de Nehemías es que la fe, la determinación y el liderazgo pueden superar grandes desafíos y adversidades. Nehemías demuestra que con una visión clara, una profunda confianza en Dios y una combinación de acción práctica y devoción espiritual, es posible restaurar y renovar tanto la infraestructura física de una ciudad como el espíritu y la cohesión de una comunidad. A través de la oración constante, el trabajo en equipo y la disposición a enfrentar y corregir las injusticias, se puede lograr una transformación duradera y significativa.